Buenas noches a todas, que el Señor las bendiga y que vamos a empezar nuestra lección en esta noche con la ayuda de Dios y con muchas oraciones. Que el Señor les bendiga, porque estaba por un tiempo afuera de Tennessee, de Nashville. Nos fuimos de visita a Lubbock, Texas. Fue un poco largo el viaje, pero bueno, ya regresamos. Dios les bendiga a cada una de ustedes, porque es Dios quien nos da la oportunidad de hacer las cosas que hacemos, de ir a animar a las personas que debemos de ir a animar y terminar algunas cosas que necesitamos terminar. Y bueno, hay tantas cosas en la vida que Dios nos da oportunidad de hacer. Pero bueno, estamos de regreso y proseguiremos con nuestras lecciones de las noches a las 8:30 de la noche, todas las noches, con la ayuda de Dios, y también con esta oportunidad tan grande de poder estar juntas meditando en la palabra de Dios y aplicándolo a la vida, viviendo la vida que Dios quiere que vivamos y animándonos siempre para hacer el bien, animándonos al amor y las buenas obras, orando unas por otras siempre. No se olviden de seguir orando por todos, en todo el mundo, los que sabemos, los que no sabemos. Y bueno, es algo que realmente Dios nos ha bendecido con eso, de orarle a Él, de pedirle y darle gracias, siempre con agradecimiento. No importa qué es lo que nos pase en la vida, tenemos nosotros que estar siempre agradecidos con Dios, porque Dios es el que provee todo. Y cuando nos pasan las cosas malas, también agradecidos, porque de las cosas malas también aprendemos muchas cosas que realmente es bueno para la vida. Así que estemos agradecidos a Dios por lo bueno y por lo malo que va pasando en la vida. Y vamos aprendiendo nuestras lecciones, pero siempre con la ayuda de Dios. En esta noche, el título de la lección le puse: el ladrón que es sorprendido pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Eso es lo que dice en Proverbios. Estamos terminando el capítulo 6 de Proverbios, capítulo 6, del versículo 30 al 35. Son los últimos versículos del capítulo 6. Ahora vamos a dar la lectura de estos versículos. Dice allí en el 30 al 35, dice: no tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. Aquí en Proverbios nos habla del que hurta, el ladrón. Algunos tal vez por apetito, como dice acá, por apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, dice, pagará 7 veces. Eso es en el Antiguo Testamento. Dice, entregará todo el haber de su casa. Imagínense, si el que roba y se le sorprende, tiene que ir a pagar 7 veces de lo que ha robado. No vale la pena robar. Dios nos dice que nos hace daño y le hacemos daño a otros. Por eso es que Dios dice, no hay que robar. Y el que roba va a tener que pagar 7 veces. Eso es lo que era en el Antiguo Testamento. Y entregará todo lo que tiene en la casa. Es grande las cosas que en el Antiguo Testamento había de las leyes de Dios en cuanto a las cosas. Por ejemplo, el que rompía
alguna ley era, o sorprendido en adulterio, por ejemplo, era apedreado, muerto en el mismo momento. Y vemos en cuanto del engaño que hizo Ananías y Zafira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, inmediatamente se encontraron muertos. Vino la muerte sobre ellos, la muerte física y también la espiritual. O sea, ambos. En el momento, todos los cristianos estaban sorprendidos por ver ese tipo de poder que venía de parte de Dios. Ese poder que puede quitar la vida y dar la vida. Imagínese en su mente, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Dar la vida y quitar la vida. Pero Dios usó ese ejemplo para mostrarnos a todos, especialmente a los cristianos que estaban ahí alrededor de Ananías y Zafira, que ellos querían engañar, pensando que los apóstoles iban a aceptarlo así nomás. Y como ellos eran guiados por el Espíritu Santo, ellos sabían lo que ellos estaban haciendo. Así que no podían engañar. Pero ellos pensaban que iban a engañar, diciendo que ese es el precio de la heredad de la cual ellos habían vendido. Y dijo que eso era todo. Pero no era todo. Ellos sabían que no era todo, porque habían apartado parte para ellos y querían aparentar delante de los demás que ellos habían vendido esa propiedad y aparentar que estaban trayendo todo. O sea, la apariencia nos puede hacer mucho daño porque es un engaño y es un robo a la misma vez. Entonces no se puede engañar a Dios. A Dios no le podemos venir diciendo esto es lo que es cuando sabemos que no es así. Por eso es que dice Dios que debemos nosotros venir con sinceridad, con un corazón limpio, dispuesto para hacer su voluntad. No apariencias, no aparentar, porque esas cosas nos hacen daño. Aparentar y luego practicamos la apariencia una vez y otra vuelta y se hace costumbre y esa costumbre es fea. Eso no nos ayuda para ser sinceros unos con otros y animarnos sinceramente unos, ¿no?, con otros. Entonces, por eso Dios no quiere esas cosas. La gente a veces lo practica porque ellos piensan que pues así me salgo del apuro, tal vez algunos dicen, ¿no? Es un decir. Pero realmente no nos hacemos bien a nosotros, porque Dios sabe muy bien y uno mismo también lo sabe, ¿no?, lo que está haciendo. Si uno lo hace sinceramente, de corazón, está más contenta, más feliz. Pero si uno lo hace aparentando, siempre está con miedo, siempre está pensando, siempre está un poco preocupado, triste tal vez la persona. Entonces no se siente bien uno. Entonces mejor no hacer ese tipo de cosas que realmente no agrada al Señor y no nos hace daño. No nos hace daño, que diga, no nos hace bien, no nos hace bien. Entonces vamos a ver algunos pasajes en Levítico en donde nos aclara Dios en cuanto del robo, y también algunas leyes en cuanto de la santidad, que también en el Antiguo Testamento lo enseñó Dios por medio de este libro a los Levíticos, ¿no? Podemos nosotros ver cómo Dios desde el principio quería que la persona sea bendecida, sea feliz, sea contento, porque de otra manera la persona no puede servir a Dios, no puede estar en paz, no puede estar contento, no puede estar satisfecho, no puede hacer la obra tampoco, porque cuando uno está engañando, aparentando, robando, engañando, no vive en paz. Entonces la paz de Dios no está allí. Entonces debemos nosotros
vivir en paz y dejar a un lado la apariencia y las cosas que nos estorba en la vida cristiana y nos estorba ser gozosas en el Señor. Vamos a leer en Levíticos 19, 1 al 11. Dios manda a su pueblo que sean puros y santos. Acá dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Esto en el Antiguo Testamento. Dice: no os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día de lo que ofreceréis, y el día siguiente. Lo que quedará para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Entonces dice: el que comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, no se puede hurtar, no se puede engañar, no se puede mentir el uno al otro, porque cuando uno miente, uno hurta, uno engaña, entonces ya no ama a Dios ni al prójimo, porque cuando uno practica tales cosas, no puede uno decir que ama a Dios, ni tampoco puede decir que ama al prójimo, porque en su corazón, en sus pensamientos de la persona está el hurtar, el robar, el engañar y el mentir. Esas cosas no nos va a ayudar a servir a Dios ni a servir a nuestro prójimo. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento mandó todas estas cosas que no se hagan, que sean santos, así como Dios es santo. En el Nuevo Testamento también nos manda que seamos santos, o sea, separados de todo lo malo que nos daña y lo malo que nos separa de Dios, porque esas cosas no nos deja servir a Dios. Por eso es que Dios dice que seamos santos. No es porque Él quiere perfección completa de nosotros y que nosotros seamos miserables al tratar de ser perfectos en Él. Solamente en Cristo. Por eso dice, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación del pecado lo encontramos en Cristo. O sea, si nosotros estamos en serio de servir a Dios, en la mente no nos va a pasar la idea de que, ay, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser santo? ¿Quién va a ser? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede? Al contrario, debemos decir, en vez de decir quién lo hará, quién no lo hará, debe uno decir, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo y yo me amo a mí también. ¿Por qué? Porque Dios dice, si nosotros no amamos al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Entonces, si nosotros no aprendemos a amarnos
por medio de amar a Dios primero. Entonces, ¿cómo vamos a poder amar al prójimo? No podemos. Entonces, por eso es que las cosas primeras, en vez de pensar en otros y decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El amigo, el vecino, no lo hacen. Mi esposo, mis hijos no lo hacen. Mi mamá, mi papá no lo hace. Mi hermano, mi hermana no lo hace. En vez de mirar al hermano, a la hermana, a la mamá, al papá, a los hijos, al esposo, mejor vamos a mirarnos a nosotras mismas. Vamos a mirarnos y decir, ¿lo puedo yo hacer? Entonces, cuando uno pregunta, ¿lo puede uno hacer? Tiene que responder y decir, sí, yo lo puedo hacer porque yo amo a Dios primero y entonces voy a hacerlo. Cuando nosotras las mujeres nos ponemos decididas para hacer algo, lo hacemos. Y Dios nos ha dado esa capacidad, ese poder de hacerlo. Así que no podemos decir que no lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. No más que a veces no ponemos importancia o no le podemos poner el valor, ¿no?, que debemos de ponerle. Ya desde el principio de Proverbios ya hemos aprendido a pedirle sabiduría a Dios. Entonces tal vez no estamos pidiéndole sabiduría a Dios para poder llevar a cabo todo lo que ya sabemos. Entonces no debe haber en nosotras, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, no debe haber la duda. En vez de poner en grupo el hacer la voluntad de Dios, debemos hacerlo individualmente. Primero nosotras y luego animaremos a los demás a hacer lo que dice Dios. Porque si nosotras mismas no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar que otros lo hagan? No podemos, no debemos. Entonces es nosotras primero haciendo la voluntad de Dios para poder animar a los demás, a los hijos, a los esposos, a los vecinos, a los papás, a quien quiera, ¿no? Tenemos esa bendición de empezar nosotras mismas, individualmente hablando, no mirando al hermano, ni a la hermana, ni al papá, ni al mamá, ni al vecino, ni al esposo, ni a los hijos, ¿no?, sino a nosotras mismas. Porque nosotras vamos a dar cuentas a Dios. Mi hermano no va a dar cuenta por mí. Yo no voy a dar cuenta por mi hermano. Mi papá no me va a dar cuentas por mí. Mi mamá tampoco, ni yo por ellos. Mis hijos no van a dar cuenta por mí, ni yo por ellos. Así que ¿por qué tengo yo que ponerlo en grupo el hacer la voluntad de Dios? Debemos hacerlo individual, cada uno examinándonos a nosotras mismas. Por eso Dios dice, examínate. Averigua lo tuyo. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios o no? Y si me contesto y digo, no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces otra pregunta, ¿por qué? Entonces hay que contestar, ¿por qué no lo estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Es que no le amamos a Dios? ¿No valoramos el sacrificio de Cristo? ¿O no valoramos el amor tan grande que Dios tiene sobre nosotros? O sea, sobre cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener eso en mente para poder hacer la voluntad de Dios. Y cuando nos damos cuenta del valor tremendo que Dios ha puesto para que seamos salvas, para que hagamos su voluntad en esta vida, para que seamos santas, alejados de todo lo malo que Dios quiere que estemos alejados, no porque nos quiere reducir en un pedazo de persona miserable, sino en una bendición muy grande para que nosotros estemos gozosas, contentas, en paz y listas para poder animar a otros, porque de otra manera no vamos a poder animar. Entonces, por eso es que Dios dio todas estas instrucciones en el Antiguo Testamento también. Por eso hasta el detalle de la comida, del sacrificio, por ejemplo, aquí encontramos que dice que no se va a poder comer el día que lo den de sacrificio, lo comen, y al día siguiente, y el tercer día dice que será quemado en fuego. No quiere que coma
Dice, porque si el que comiere, dice, el día tercero será abominación y no será acepto. Y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y tal persona será cortada de su pueblo. Una persona que no respeta a Dios ni sus mandamientos. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Si nosotros decimos que amamos a Dios y respetamos a Dios, y si no hacemos su voluntad, estamos diciendo con nuestros hechos lo contrario de lo que decimos con palabras. Entonces las palabras no cambian necesariamente a la vida de la persona. O sea, uno puede decir una cosa y hacer otra cosa. Pero delante de Dios, nosotras las cristianas, las hijas de Dios, nos hemos comprometido a hacer su voluntad. Cumplamos con esa promesa, tengamos cuidado, andemos con mucha delicadeza haciendo lo que dice Dios. Así que Dios primero en nuestras vidas, haremos lo que Él nos manda por medio de su palabra y no caer como los del Antiguo Testamento, que cayeron muchas veces en la desobediencia. Y una vez y otra vez vemos nosotros en la historia, la vida total del Antiguo Testamento, sufrieron muchas cosas. En el desierto, por ejemplo, cuando ellos anduvieron por 40 años, no pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos habían roto los mandamientos de Dios por todos los lados. Estaban criticando, estaban hablando, estaban diciendo, murmurando. Hasta le hicieron caer al pobre Moisés, al que dirigía el pueblo. No pudo entrar. Desde lejos miró la tierra prometida y no entraron por causa de la desobediencia a Dios. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, que no dejemos nosotros que las cosas propias de uno, los pensamientos traicioneros muchas veces, nos lleve a otro rumbo donde no queremos nosotros llegar ni estar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la santidad a la cual Dios nos llama, nos invita, para que nosotros no caigamos en esa trampa del diablo. En cuanto del robo, por ejemplo, en el último versículo dice allí: no hurtaréis y no engañaréis, no mentiréis el uno al otro. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, no hurtar, o sea, no robar, no engañar, no mentir. El mundo lo practica. Es la tradición, es la costumbre del mundo, sin Dios. Algunos dicen que sí aman a Dios, que sí creen en Dios, pero la costumbre les lleva a otro lugar donde no les conviene delante de Dios. Y hay muchas personas religiosas que dicen que aman a Dios, quieren seguir a Dios, quieren hacer su voluntad, pero ahí se quedan con querer, pero no lo hacen. Es una cosa desear, es una cosa querer, es una cosa hablar, pero es otra cosa la transformación total de tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy diferente. Eso es lo que nos ofrece Dios en esta vida. O sea, una transformación total de nuestros pensamientos. Si antes pensaba que robar está bien, si tengo hambre yo robo y bueno, porque tengo hambre estoy justificado, no. Dios no justifica porque hace daño. Preferible morirse con hambre, preferible, 1000 veces. Y preferible tener poquitas cosas en vez de robar, en vez de engañar, en vez de mentir. Porque hay muchas personas que están acostumbrados desde pequeñitos, empiezan a aprender la costumbre fea del mundo, a mentir, a engañar y robar.
Por eso es que ese tipo de mentalidad, ese tipo de pensamiento es lo que muchas veces le traiciona al humano, pensando que porque tiene hambre, porque es pobre, porque es esto o porque es el otro. O sea, son justificaciones muy engañosas la que usa el humano delante de otros y delante de Dios. Pero ellos mismos saben muy bien, dentro de sus corazones, no pueden agradar a Dios mientras andan en la mentira, mientras andan en el engaño y mientras andan robando a otros. Robar a otros está el punto donde uno desea lo que otros tienen, ¿no? Y mira lo que otros tienen. Allí ya cae en la trampa del diablo, no de querer cosas que otros lo consiguieron, no, algunos lo consiguieron con engaño, con mentira, con robo, y las personas piensan que van a hacer lo mismo y caen en la misma trampa. Preferible vivir, ¿no?, pobres, pero obedientes a Dios, en paz con mi prójimo y con mi Dios, con mi Creador, que vivir en un montón de riqueza, amontonado, engañando a la gente, mintiendo y robando. Preferible 1000 veces, o 1.000.000 de veces, preferible quedarse con hambre y sin nada, que haber traicionado y escupido y profanado a Dios, a nuestro Creador. Preferible. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las manos, nos ha dado la salud para poder trabajar con nuestras manos honestamente, no engañando, no robando, no hurtando, no mintiendo. Porque cuando uno roba, se engaña y dice, bueno, porque necesito, o porque no me pagan bien, o porque, bueno, me deberían pagar más, y porque, bueno, yo me puse de acuerdo con la persona que, bueno, esa es la cantidad que me van a pagar. Pero como no me pagan bien, porque hay muchos que trabajan en empresas, en compañías grandes donde les confían todo y las personas se justifican en su mente diciendo que, bueno, si llevo este lapicero o esta pluma o este papel o esta cosa que está allí sin permiso, estoy justificado porque tienen de montón, no lo necesitan, no me pagan bien encima. Ese no es justificación. Ese tipo de vida nos lleva a un desorden completo, en el cual Dios lo sabe, tú lo sabes, y no vives en paz con Dios, ni contigo mismo. Vives siempre engañando y siendo engañados. Ese es el pago grande que recibe uno aquí en esta vida, y en el venidero es peor todavía. En el venidero, ¿qué es lo que va a recibir la persona que sigue en esa costumbre tan fea, en esa tradición tan fea que ha aprendido en este mundo? Por envidia, porque la envidia es la que le hace que robe o mienta o engañe. La envidia. Pero si hay un corazón contrito, un corazón libre, en paz, de todo engaño, de todo celo, de toda envidia, no va a mentir uno, no va a engañar, no va a robar. Así que tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos estamos dirigiendo y por qué estamos dirigiéndonos por ese rumbo. Ahora vamos a leer lo que dice en Juan. Jesucristo nos dice aquí
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que nosotros estemos hurtando, matando y destruyendo. Eso es el ladrón, el malo, el diablo, que viene a hurtar, matar y destruir. Si nosotros practicamos esas cosas, sin darnos cuenta, somos engañados y engañamos a otros. Dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida, para que no estemos muertos en el pecado, separados de Dios, sin paz, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Él viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, no solamente poquito, sino mucho, en abundancia. ¿Para qué queremos cosas materiales, dinero y todo lo demás? Resultado del hurto, del matar o destruir, o de la envidia o del celo. No importa qué tan poquito sean las cosas que agarramos de alguien que no nos pertenece. Si no nos regalaron, mejor déjelo ahí donde está. Déjelo ahí donde está. No agarre las cosas. No desee las cosas de otros. Porque eso nos lleva de mal en peor. Nos separa de Dios. No nos deja vivir en paz. Siempre estamos en tormenta, atormentados. El día que se sienta atormentado y destruido y maltratado mentalmente, psicológicamente, físicamente, tiene que venir a Dios para que tenga esa paz. Y Dios se lo va a conceder, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Imagínense, qué bendición tan grande. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, ese es el asalariado, la persona que solamente trabaja por dinero. Y cuando se trata de ayudar a las personas, al cuidado de ellos no les importa, porque no se dieron a sí mismos sus vidas por las ovejas. Es Dios, por medio de Cristo, quien da su vida por las ovejas. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El asalariado aquí está hablando del diablo. El diablo es el que muchas veces viene y arrebata las ovejas, destruye las ovejas. Viene, como dijo ahí al principio, el enemigo, el ladrón, el diablo, viene a robar, a destruir y a matar. Exactamente es lo que hacen las personas, que muchas veces hay algunos que se llaman predicadores. Y si usted es uno de ellos, arrepiéntase y vuelva al pastor de las ovejas y cuide a los que son de Cristo. Las ovejas por las cuales Cristo murió por ellas. Uno no ha muerto por las ovejas. Uno no ha muerto por mi prójimo, por ejemplo. Yo no morí por usted ni por mí, ni por el otro. Es Cristo quien murió por todos. Y cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros y tratar de animarnos siempre al amor, las buenas obras. Y cuando vemos que alguien actúa en una manera desordenada y maltrata a otros, hay que corregirlo con amor,
decirle arrepiéntase. Si no nos escucha, a lo menos le dijimos que se arrepienta de su mal, que se corrija, que cambie, porque ese tipo de personas destruye la obra de Dios, destruye las ovejas, matan. ¿Cómo lo matan? Lo separan de Dios, lo alejan más y más al mundo. Muchos han perdido su vida espiritual, se han muerto espiritualmente hablando por ver ese tipo de ejemplos malos que algunos que dicen que son predicadores, que tienen orgullo, que tienen egoísmo y hacen cosas que realmente no agrada al Señor. Y se puede ver muy claramente, por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que tenemos nosotros que estar atentos a esas cosas que realmente van pasando y corregir con mansedumbre a las personas, para su bien, para su salvación y para que otros también sean animados. Veamos la historia del buen samaritano. En Lucas 10, 25 al 37, lo que dice Jesús. Aquí relata cuando viene este joven rico y le pregunta a Jesús. Dice ahí en Lucas 10, 25 al 37. He aquí, un intérprete de la ley se levanta y dice, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue motivado a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús enseña por medio de esta parábola del buen samaritano a esta persona que viene y le pregunta para probarle y le dice, haz lo mismo, ve y haz lo mismo. Porque esta persona pensaba que ya había cumplido con todas las cosas que Dios le había pedido. Y le dice bien, porque le dice, amarás a Dios con todo y al prójimo como a él mismo. Entonces, aquí Jesús nos enseña, como le enseñó a este hombre que vino a probarle, que uno que tiene misericordia sobre las personas es la que realmente va a ayudar. El que no tiene misericordia no puede ayudar. El que no tiene amor no puede ayudar. Por ejemplo, hay personas como los asalariados, como acabamos de leer,
El asalariado viene, el ladrón viene a robar, a destruir y a matar. Entonces, personas que hacen por interés propio, egoístamente, no tienen nada de misericordia. Dos religiosos, imagínense, pasaron por ahí, el levita y luego el sacerdote. No le ayudaron al pobre samaritano, a quien le robaron. Y ese es el daño que hace uno cuando practica el robar, el hurtar, como dijo ahí, y el mentir y el engañar. Son cosas egoístas, son cosas de egoísmo, esas cosas, cuando uno lo practica. Solamente un egoísta puede robar, destruir, engañar y mentir. Y estos dos religiosos pasaron y no le ayudaron al pobre samaritano que había sido robado y tirado y herido todo, pero viene allí el samaritano, o es decir, esta persona que le robaron, viene el samaritano y le ayuda y le encarga al mesonero, le lleva allá, le pone el aceite, el vino y le pone ahí en su lugar para llevarlo, lo carga y lo deja allí en el lugar donde deben de cuidarlo. Entonces vemos nosotros que Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Así que en el trabajo del Señor necesitamos tener mucha compasión, mucha misericordia, mucho amor, para poder hacer la obra del Señor. Si no, no vamos a poder hacerlo. Por eso es que si usted, en lo personal, se encuentra no haciendo la obra de Dios, examínese y diga: ¿por qué no estoy haciendo yo la obra del Señor? Y va a encontrar muchas respuestas y lo va a poder arreglar, lo va a poder transformar la vida que usted está llevando. Como dije, no se preocupe del vecino, no se preocupe de acá, de allá, quien no está haciendo. Si puede ayudar, vamos a ayudarle, vamos a animarle, pero primero tenemos que empezar nosotras mismas. Entonces terminamos con nuestra lectura, como siempre, de los versículos que empezamos. Ahí en Proverbios 6:30 dice: no tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. No enfaticé mucho en el adulterio porque en las lecciones anteriores ya hablamos en cuanto del adulterio, pero acá nos enfatiza y la lectura es: más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea, se hace mucho daño a los demás y a él mismo. Heridas y vergüenza hallará, y su ofrenda nunca será borrada. Por los celos, por el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Así que es peligroso caer en el adulterio, porque uno cae por falta de entendimiento, no quiere entender, se le cierra, se le ciega, el corazón se pone duro, se pone rebelde. Por eso es que hace las cosas malas que Dios no quiere que hagamos. Y cuando la persona se convierte en una persona dura, con una mente reprobada, con una mente oscura, con una mente dura, ya no puede reaccionar, ya hace todo lo que las tinieblas le hace que haga. Entonces, por eso dice acá: falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, no caer en lo malo para poder nosotros hacer la voluntad de Dios, porque si practicamos poquito a poquito se va haciendo costumbre y una tradición aferrada,
es difícil muchas veces para cambiarlo, así que mejor poco a poco vamos practicando todo lo bueno que Dios nos manda y así vivir la vida que Dios nos manda. Dice ahí las preguntas, vamos a las 7 preguntas. ¿Sabía que robar daña mucho al que roba y al que es robado? Así que no practiquemos ese tipo de práctica. Dice, ¿usted robaría si es que tuviera hambre, sabiendo que hace daño? Tenemos que contestarlo. ¿Conoce a alguien que ha cometido adulterio? ¿Usted conoce? Analícelo y vea los resultados de tal tipo de desobediencia a Dios. ¿Sabía que el adulterio lo cometen los que les falta el entendimiento? Entiendo que el adulterio corrompe el alma. ¿Sabía que heridas y afrenta quedan después del adulterio y nunca se borra? Estoy orando a Dios por sabiduría para vivir de acuerdo a todo lo que me manda. Sigamos meditando y orando a Dios por todos y que Dios les bendiga en esta noche, y estaremos de regreso mañana a las 8:30, y si Dios permite a mediodía estaré con las charlas de mediodía. Son charlas generales y siempre basado en las cosas buenas que Dios nos manda y animándonos a hacer lo que es correcto y apoyar todo lo bueno que vemos en muchas personas y reconocer todo lo malo que las personas hacen también, para que nosotros no apoyemos a esas personas que hacen el mal, sino apoyemos a los que hacen el bien, a los que levantan a Dios, a lo menos el nombre de Dios arriba elevado, y a los que apoyan a los cristianos que estamos para adorar a Dios libremente, y que apoyen a ellos para que puedan seguir haciendo la voluntad de Dios y enseñando a otros, que tengamos esa libertad de culto, libertad fuera de la persecución. Algunos son perseguidos y no quisiéramos nosotros estar en un país perseguido y metido en los rincones como se encuentran muchos en el mundo entero. Así que sigamos adelante y que Dios les bendiga. Esperamos vernos mañana a las 8:30 y a mediodía. Dios les bendiga, les envío un abrazo fuerte y estemos siempre animándonos al amor y las buenas obras, orando unos por otros constantemente. Buenas noches y nos vemos mañana, si Dios nos permite. Hasta luego.